En Radio USACH presentamos Estado de Ánimo, donde abordamos la salud mental en serio. Estado de Ánimo, un programa para hablar, pensar y sobre todo, acompañarnos. Hola, hola a todas y todos. Estamos aquí en Estado de Ánimo por la Radio USACH. Les recuerdo que todos los capítulos quedan grabados en Spotify y en YouTube, así que para quienes no encuentren el horario para poder escucharlo en vivo, pueden también escucharnos por esas plataformas. Así que ha estado bien movida estas últimas semanas. Hay un tema en particular que vamos a estar tocando hoy día junto a Julia Navarro. En particular vamos a estar hablando sobre la soledad, sobre esos momentos de compañía que a veces nos ayudan, pero también cuando falta, lo duro que puede sentirse en esos momentos. Han salido algunos estudios del impacto, por ejemplo, que tiene la soledad cuando está presente y se ha considerado que es un factor de riesgo para la salud, al igual que la obesidad o el tabaquismo, en torno a las consecuencias que puede tener durante la vida. También se ha demostrado que la soledad, cuando es esa soledad que duele, ¿no es cierto? No esa soledad que nosotros decimos, bueno, quiero estar solo un rato, quiero pasarla bien viendo una película o leyendo un libro, sino esa soledad que duele, esa soledad que se siente adentro, esa soledad que a veces nos hace sentir malestar. Esa misma soledad es la que muchas veces, cuando se sostiene a lo largo de la vida, cuando está presente en los momentos en los cuales necesitamos compañía, necesitamos apoyo, puede terminar pasando que, por ejemplo, hasta reduzca los años de vida. Vamos a estar conversando sobre la soledad, sobre la necesidad de la compañía, sobre los impactos que tiene, cómo eso ha golpeado o ha sucedido dentro de nuestras vidas, pero también algunas herramientas que nos pueden servir para esos momentos en los cuales nos sentimos solos y queremos compañía, o también cómo nosotros podemos ser parte de la vida de las otras personas para que las otras personas tampoco se sientan solas. La soledad, algo que a veces en ciertos momentos de la vida se siente distinta y que también aparece de una manera distinta dentro de los distintos ciclos de la vida. Es muy distinto sentirse sola o solo cuando uno, por ejemplo, está en el colegio, en el liceo, cuando está estudiando. Es distinto sentir esa soledad, por ejemplo, cuando se sale del colegio o cuando se sale de la universidad. Otra soledad cuando ya está este periodo entre los 30 a 45 años. Algo que se ha visto es que cuando se siente soledad en ese periodo, golpea muy fuerte en la salud. Pero también esa soledad de nuestras viejas y viejos, de nuestras personas mayores. Esa soledad que ya está cuando se va acercando el término de la vida natural, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos ir acompañándonos? ¿Cómo podemos ir generando estrategias? ¿Cómo podemos ir generando más comunidad? Son algunas cosas de las que vamos a ir conversando durante este programa. Escuchas Estado de Ánimo, un programa donde hablamos de salud mental en serio. Bueno, a raíz de este tema que vamos a tocar hoy día, soledad, partí solo, pero no es porque iba a estar solo todo el rato. ¿Cómo estás, Julia? Bien, bien. ¿Y tú, Nicolás? Bien, también. Un poquito tarde, así sepan disculpar, pero era para darle dramatismo a tu intro de la soledad y decir que nunca se está siempre solo. No me sentí solo, la verdad, no me sentí solo. Pero bueno, la idea de hoy día es hablar de eso, de la soledad. El otro día estaba en Instagram y bueno, como siempre comento cosas en Instagram y todo, pregunté un poco como si la gente se había sentido sola y mucha gente me dijo sí, me sentí sola, ¿no es cierto? Me sentí solo en ciertos momentos. Habían algunas que se repetían mucho, ¿ya? Pero habían otros que me decían sí y me encanta, ¿no? Claro, sí, sí. Y qué bueno.
Y yo no creo tengo que problemas con la soledad. No tengo problemas con la soledad. Pero yo creo que algo que es bueno como para hablar de este tema es enmarcar de qué hablamos cuando hablamos de soledad, ¿no es cierto? Porque no estamos hablando de esa soledad en particular. No esa soledad decidida, no ese, ¿sabéis qué? Quiero estar solo todo el día para poder leer un libro y que nadie me hueve, ¿no es cierto? Sino que es precisamente esa soledad que duele un poco. Sí. Y esa soledad que duele, justamente hablando también de un pospandemia, en donde las consecuencias de una soledad obligada, porque esa es la soledad que duele, ¿no? Una soledad obligada o una soledad por contraste no solamente de ideas, sino de choques quizás familiares, disputas, gente que hoy día por no encontrar otro trabajo, quizás trabaja desde su casa y ha visto cómo el entorno social que por obligación tenía en un ambiente laboral donde compartía oficina, almuerzos con gente, hoy día se ve disminuido porque trabajan desde sus casas. Yo creo que también se acompaña mucho con los índices de adopción de animales. Las mascotas, y lo vinculaba con tu Instagram, que también en algún minuto preguntaste qué tan importante eran las mascotas para la persona. Y yo creo que muchos de quienes vivimos solos en algún momento hemos tomado la decisión, egoísta o no, ahí lo dejo a conciencia de cada uno, pero de adoptar una mascota. No, pero no creo que sea egoísta. Yo creo que... ¿Cierto? A ver, yo creo que las mascotas igual no la pasan mal de alguna manera. O sea, si es que uno las cuida, no sé cómo están ahí. Pero los vínculos son algo necesario. Y uno también encuentra estrategias de ciertas maneras para poder ir sobreviviendo un poco como a la vorágine de la vida. Y de repente en esta sociedad que vivimos hoy día como más laxa, más líquida, de relaciones más efímeras, bueno, por ejemplo, los perros, los animales son una compañía. Nosotros vivíamos en Viña, mi mamá vivía en Viña, mi papá en Santiago, separados, y cuando mi mamá vivía en Viña, bueno, nos terminamos viniendo los tres a trabajar a Santiago, a estudiar. Y cuando nos empezamos a ir, mi mamá adoptó una gata, después dos gatas, y ella tiene dos gatas y una perra, ¿no es cierto? Y que son su compañía, sí, o sea, terminan siendo partes fundamentales de su día a día. Sí. Porque estructura el día, o sea, me tengo que levantar a cierta hora, tengo que hacer ciertas cosas, pero yo llego y está mi mamá durmiendo y la Gala, que es una galga pero espectacular, gigante, acostada, pero así en toda la cama, ¿no es cierto? Claro. O sea, es parte de una relación. Cambio de manada. Tomó la manada que era ustedes tres, y ella los reemplazó absolutamente, aunque son reemplazos bonitos los animales para acompañar. O quizás no vienen totalmente a reemplazar, son otros seres, otra compañía. De ahí que la valoración de los animales hoy día también esté cambiando. Queda para un programa absolutamente exclusivo de mascotas. Sí, y totalmente. La labor de cuidado es igual. Yo siento que la soledad tampoco se trata, y de ahí que me gusta que tu respuesta haya sido que no es necesariamente egoísta, porque es un cuidado mutuo, siento yo. A propósito del programa anterior que hiciste, en donde las labores de cuidado invisibilizadas, bueno, al adoptar un animal también hay una tenencia responsable con ese animal. De cuidado, de responsabilidad, uno de asume, tareas. Exactamente. El animal te entrega cariño. Yo con Charlie lo mismo. Me ha hecho la rutina, me acompaña. Hay alguien que me mueve la colita cuando llego al departamento. Bueno, esa es la diferencia de distintas compañías también, porque los gatos sí, no son... Bueno, hay gatos claro, que no son así, por ejemplo. Y ahí las personalidades también. Yo dije, yo voy a necesitar un apego ansioso. Un apego ansioso, por ende, perrito, macho, ¿cuál es la raza que más necesitada es? Así como ya estudio para elegir perrito y poder adoptar a Charlie. Pero también las personalidades que se sienten cómodas, a gusto con la soledad, puede ser. Quizás no es una regla general, porque no estamos hablando de reglas generales en este caso. Sí. Al menos en este programa. La generalidad de acá no. Pero... No, y ves porque hay... Todos necesitamos en este sentido cosas distintas. Exactamente. De repente. Hay gente que le gusta estar más acompañado, sí, gente que no. Necesitamos distintas formas, sí, también de poder ir interactuando. Hay gente que le gusta esa compañía en la cual tenéis que abrazar, ¿no es cierto? Y tenéis que estar cerca. Hay gente que le gusta esa compañía de estar acompañado, sí, pero tal vez no de tanto contacto físico. Exacto. O sea, ahí no hay reglas generales.
yo diría que si hay una regla general, tiene que ver con el sentir o no ese malestar de la soledad, Sí. ¿ya? Esa duda que se tiene. Y Sí. cuando dijiste viviendo solo, yo me puse a pensar y yo nunca he vivido solo, por ejemplo. No, pues verdad. No, pues yo viví con mi papá, después me fui a vivir con un amigo y después me Sí. fui a vivir con la Fer, por ejemplo. ¿No? Sí. O sea, Siempre como has tenido casas estables por lo menos, porque uno tiene mini casas de repente Sí. con parejas, Claro, sí. pero como casas así estables, Sí, estables, po, siempre ¿verdad? acompañado. Pero algo me pasa a propósito como de la soledad, que yo en general no siento ese tipo de soledad. Pero me pasa, por ejemplo, cuando la Fer y el Emi se van, creo que lo hablamos en algún momento, Sí. que cuando no están, por ejemplo, una semana se fueron, no sé, de vacaciones a La Serena, creo, no me acuerdo para dónde, y mi rutina era una locura, ¿cachai? Claro. O sea, como para mí esa compañía que me estructura me ayuda mucho en general. Sí, que heavy, que al final nuestras personalidades también se van moldeando a esa necesidad, porque tampoco es que sientas una pulsación a la soledad, porque hay gente que de repente siente la soledad como un lugar de huida, de refugio. O sea, hoy día yo tengo me pasa que yo tengo una fantasía en mi cabeza que es de poder Irte de vacaciones solo. solo, o sea, a una playa, a Desconexión la absoluta. cordillera y no tener que... Porque además, mira dónde estamos. O sea, todo el rato, todas mis pegas, todas mis actividades tienen que ver con hablar con gente, estar con gente, hacer cosas. Entonces yo tengo esa idea, como cuando tú dices, como esa pulsión. Sí. Son cosas que pueden pasar. Como Sí. también de sentir que uno necesita un espacio solo. Pero eso no implica que uno... A ver, ¿cómo decirlo? Que a uno le guste la soledad. La soledad esa de carecer vínculo. Hay espacios solitarios. Hay gente que necesita, ¿no es cierto?, estar de repente un poco más sola dentro de momentos. Hablaba una vez con una amiga que me decía que es autista. Me decía, ¿sabéis qué? Yo con ver a mis amigos una vez al año Le basta. es que no necesito más. Y Claro. lo otro por WhatsApp, Sí. pero verlos una vez al año. Yo me preparo, nos juntamos, una vez al año. No necesito más. Sí. Pero solo la idea de tener que juntarte una vez, o sea, de que tú en un año vas a ver a una persona, ya no está esa soledad, ¿se entiende? Claro, O sea, ya sí. es suficiente. Entonces, cuando hablamos de esta soledad, hablamos de esa soledad no deseada, como bien decías tú. Y estaba revisando un informe del Observatorio del Envejecimiento de UC con Futuro, Ajá. que revela una realidad preocupante. El 29,2% de las personas mayores en Chile vive con soledad no deseada, concepto que tú dijiste, ¿no es cierto?, que es importante. Sí. Distinta la soledad deseada de la no deseada. Y un 55% está en riesgo de aislamiento social, que tiene que ver que cuando ya no hay redes, ni Claro. institucionales, ni familiares, etc. Y revela, ¿no es cierto?, este estudio cómo eso puede tener que ver hasta con la disminución de años de vida. Por ejemplo, o sea, personas que están aisladas socialmente, personas que tienen soledad no deseada, tienen el mismo riesgo de perder años de vida que personas que, por ejemplo, fuman mucho, Claro. o que son obesas, ¿no es cierto?, como riesgos de salud. Qué intenso eso. Yo creo que por eso vinculo tanto la soledad obligatoria con la pandemia, por el deterioro que vi en mi entorno familiar. El deterioro de mi familia, personas mayores. Yo, si bien no perdí a mis abuelos en pandemia, los perdí después, sí vi ese deterioro. Entonces, cuando una red cercana o viendo la prensa, tanto adulto mayor, abandonado por la familia, ya sea el caso que sea, porque hay situaciones para todo. Ahí hay un abanico extremadamente amplio de situaciones en donde o gente abandona a su familia porque fue maltratada por esa familia, y ahí, bueno, hay otra red, la comunitaria, que hoy día se necesita mucho. Sí. Y lo que es muy contradictorio con las redes sociales, que pareciera que estamos más conectados que nunca, pero Más aislados que siempre. más aislados que siempre, claro. Y el deterioro mental, sobre todo, o físico, afecta tremendamente. Y a mí, por ejemplo, me pasa con mi ansiedad social que me potenció mucho la agorafobia, la pandemia. Entonces, en algún punto, yo dije, oye, estoy súper contenta con trabajar desde mi casita, porque a mí los traslados me
generan mucha ansiedad social. No calculo bien los tiempos. Etcétera, lo sabemos. Etcétera. Entonces, estaba súper feliz. Pero después, cuando pasó como esa especie de luna de miel, me di cuenta de que mentalmente, psíquicamente, una cuestión que fue inconsciente, mi agorafobia había aumentado. Entonces, en algún punto, ir a comprar algo a la esquina me generaba una ansiedad. Evitaba salir. Y es una cuestión que, claro, es como inconscientemente mi cuerpo estaba de cierta manera como criando, parasitando una comodidad, pero que me como estaba... en el aislamiento. Exactamente, pero camuflándola de refugio, de hoy, pero si está todo bien acá. Y claro, uno no se da cuenta de repente de las alertas que empiezas a sentir tu cuerpo. A mí me dieron alergias alimentarias, muchas cosas que es como chuta. Parece que estoy somatizando algo de lo que no me estoy dando cuenta. Y ahí te das cuenta de, claro, de la soledad o redes que ciertamente... Estoy leyendo a propósito un libro que lo estoy leyendo ahora, de Peter Stam, de una persona que es justamente un hombre que dice como: yo no he sentido mayor soledad que cuando estoy con otros. Que también es esa sensación de los extremos, ¿no? De que hay gente que no tiene problema con la soledad y que siente más soledad incluso en una reunión de amigos y introspección absoluta, pero ahí hay ciertas alertas, ¿no? Claro, es que como bien tú lo dices, la compañía no se da solo por el hecho de estar con otra persona, sino también se da por los contextos en los cuales yo estoy. Es decir, si yo estoy en un lugar, por ejemplo, y yo estoy transitando una depresión, y yo no puedo hablar de eso con mi grupo de amigos porque se van a reír, porque me van a molestar, porque se van a tomar para la talla, porque van a empezar con frases positivas tóxicas, etcétera. Yo, estando con más personas en un carrete, mostrando una cara de felicidad, ¿no es cierto? Haciendo como masking, como de alguna manera, como poniéndome máscaras para estar en lugares, puedo de hecho sentirme mucho más solo o sola en momentos así. Y es por eso que depende de cómo se dan esas relaciones. No es solo estar con alguien al lado, sino que tiene que ser alguien que te mire, alguien que te escuche, alguien que no te juzgue, como contextos en ese sentido. Por eso creo interesante lo que dijiste tú sobre las redes sociales, ¿no es cierto? Porque las redes sociales no necesariamente son un espacio de confort. Yo puedo conectarme con muchas personas, pero eso no implica necesariamente que yo necesite lo que necesito de los vínculos, que puede ser un abrazo, que puede ser una mirada a veces, ¿no es cierto? Tomarse un tiempo, respirar, ¿no es cierto? Conversar algo, echar la talla. Te entiendo, a mí también me ha pasado que heavy el lenguaje ahí, cuando conexión tiene una delgada línea entre la conexión real, la conexión fehaciente, con la conexión virtual, que básicamente es como un placebo. Sí, social. Totalmente. Y que muchas veces está también caricaturizado, está idealizado, se da en otros temas. Cuando Chile piensa, ¿cómo se siente? Estado de ánimo por la 94.5 Radio Usach. Bueno, aquí estamos en estado de ánimo junto a Julia Navarro Pino. Eso, sí. Con sus dos apellidos. Es que... ¿Para no confundirse con la escritora o...? Mira, ya no saqué ningún provecho de la escritora famosa. Aparte, trabajamos en el mismo rubro. Toda la gente, si se acuerda de mí, es porque, como Julia Navarro, la escritora española, etcétera, etcétera. Pero me pasó algo más terrible, que es que mi familia materna me reclamó este fin de semana. Que lo fui a ver, yo vivo en el campo, quinta región. Muy buen reclamo, me parece. Muy buen reclamo, ¿cierto? Así que ahí me hicieron el reclamo de que, porque siempre apareces como Julia Navarro, así que ahora voy a tener que visibilizar esa P invisibilizada en Instagram también, que es Julia Navarro Pino. Ya nada más de J. Navarro. Me parece muy bien. Yo conozco gente que se ha dado vuelta a los apellidos, que se los cambia, así que me parece totalmente válido el reclamo. Lo asumí y les dije, voy
a hacer el mea culpa en la radio, porque hay que asumir ese tipo de cosas. Y a propósito de redes, para que no me dejen sola y sigan escuchando el programa. Si no, tu red familiar corre peligro. Sí, corre peligro. Voy a dejar de heredar ahí. Van a estar muy felices. De verdad, van a estar muy felices porque me lo reclamaron todo el fin de semana. No me bajaron del columpio. A propósito de la soledad y para que tu familia no te deje no te deje sola, hace poco la OMS hizo un informe precisamente que tenía que ver sobre la soledad, sobre la conexión. Hizo un informe mundial y este revela que 1 de cada 6 personas a escala mundial se ven afectadas por la soledad. Esto repercute en la salud mental, en el bienestar, y se estima que la soledad está ligada a 100 muertes cada hora, es decir, más de 871.000 muertes anuales. Esto tiene que ver no solo con la soledad, bueno, tiene que ver con muchas cosas cuando pensamos en la soledad. Y a propósito que estamos, ¿no es cierto?, en momentos de campaña y de elecciones, yo creería que algo importante es una candidatura que enfrente la soledad, ¿ya? Cuando vamos a ver a los jóvenes, por ejemplo, lo que vemos también propio del momento de la juventud, que son como duelos permanentes, ¿no es cierto?, búsquedas de identidades, pero también encontramos mucha soledad en un momento de hiperconexión, pero que esa conexión es fugaz. Estoy viendo ahora, mira, nunca había visto los 80 y lo empecé a ver ahora, y qué interesante, es como un mundo con conexiones distintas, ¿no? Sí. Lo estoy empezando a ver, entonces llega la telenueva, pero es algo muy distinto en cómo nos relacionábamos. Yo ahora en el camino creo que hablé con 15 personas distintas, solo por WhatsApp, ¿ya? Y con ninguna creo que tuve, ¿no es cierto?, algún nivel de conexión. O sea, sí, era más algo que uno va hablando. Pero es distinto cuando uno está con la persona, cuando uno nos tiene como intermediario esto, como la conexión. Entonces, yo, dándote el punto, creo que ahí hay un tema que tiene que ver con las conexiones y las redes sociales. Sí, qué intenso, que yo creo que mucho de la cultura de Internet ha traspasado la barrera de la pantalla, de lo digital, y hoy día se ha acoplado a nuestra humanidad. Porque a propósito de los estudios de la OMS, en la literatura, en las artes, también se está trabajando mucho este tema de cómo hoy día las máquinas, no me puedo acordar, hay una filósofa argentina y una filósofa chilena incluso también, no traje el dato, pero que una doctora, de hecho, en estudios de la digitalización, la comunicación digital, de cómo hoy día más que nunca hay una necesidad por humanizarnos y cómo las humanidades hoy día se han, no sé, decreciendo en valores cuando tenemos que recuperar esos valores. Tampoco es que hay que inventar la rueda. Y a mí también me gustó mucho los 80, yo tampoco no la había visto cuando apareció, la vi que el año pasado, lo hablamos, por eso te la recomendé y todo el tema. Porque pasa eso, po. Y es heavy porque hoy día pareciera que tenemos más herramientas para relacionarnos, hablar de las emociones, tenemos más apertura con ciertos temas, ya no hay tantas cosas tabú, podemos hablar intergeneracionalmente, hay más códigos en ese sentido que conocemos, pero no hay una conexión real en la conversación humana diaria. Pareciera que el hola, ¿cómo estás? Es como acuso-recibo, del correo, hola, sí, todo automático. Y ojalá hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? El chat me lo complemente y listo. Pero a la hora de, oye, ¿y con quién hay hablado? No sé qué cuenta. Yo creo que de ahí que el chismecito, y esto es ya pop absoluto, nos alimenta tanto. Porque es un elemento en el que las dos personas generan, tres, el grupo genera interés común en un tema y nos comprometemos a alimentar o escuchar ese chismecito. Entonces yo creo que el interés por la otra persona hoy día se ha perdido, y eso hay que recuperarlo hoy más que nunca, más allá de que hoy día, por ejemplo, si una persona tiene conflictos familiares y se desprende de su familia, debe generar una red de apoyo tipo plan B,
o este grupo de amigos que se construyó y ojalá tener hoy día o a futuro esa capacidad financiera se construyeron una villa para después cuando se jubilen vivir todos juntos y ojalá no se peleen de aquí a cuando se vayan a vivir a esa villa. Pero, por ejemplo, hay esas fantasías también como de recuperar esa especie de comunidad y yo creo que vamos para allá. Hay nociones que nos están entregando que si hoy día parece que hay una enfermedad silenciosa que es la soledad obligada, bueno, más que nunca tenemos que rescatar esos valores que nos entregó la humanidad de saber en qué está el vecino, la vecina, la cantidad de campañas que hay en el metro a propósito de otros temas para que otros, un entorno, alce la voz frente a lo que está mirando. No somos simples espectadores de lo que está pasando a nuestro alrededor. También podemos hacernos parte de eso que nos rodea. Y yo creo que eso es un fenómeno muy digital, de que aparentemente nos podemos esconder incluso detrás del celular y pareciera que quedamos invisibles, una capa de invisibilidad detrás del celular, detrás del computador, tanto hate en redes sociales, también fue un temón, no necesariamente en pandemia, sino a propósito de tanta gente que hoy día también hace trabajo digital, de influencer, etcétera. Sí, totalmente. Y cuando tú dices esconderse detrás de una pantalla es también con los filtros, es también nosotros como mostrarse de una manera en la que uno no es. Bueno, esta soledad yo reivindico que tiene que ser tomada como con un carácter de salud pública. Yo realmente creo que la soledad va más allá del pasar la mano un rato, ¿ya? O el de sentirte solo o de llamar a un amigo. Tiene que ver un tema en donde nosotros y nosotras tenemos cosas que hacer, llamarnos más, vernos más, que nos estén escuchando, que piensen ahora, ¿no es cierto?, en una persona en la cual no han visto hace tiempo, por ejemplo. Es momento ahora de escribirle un mensaje, de llamar, de conectar con esas otras personas, que podemos también construir espacios más amables, ¿ya? Pensar una vez al mes, juntarnos con esos amigos que no vemos hace tiempo. El año pasado falleció un conocido mío, pero que era de un grupo más grande. Y yo justo conversé después con otro amigo y le dije, mira, es que no nos vemos nunca y somos súper amigos. Deberíamos organizar una vez al mes, por lo menos, un almuerzo, juntarnos un rato, pero como que la vida nos va comiendo y nos vamos aislando y quedando solos. Pero tiene que ver con estos esfuerzos que podemos hacer nosotras y nosotros, que podemos hacer como grupos, como familia, como amistades, pero también, si lo consideramos como salud pública, también hay un deber del Estado de poder juntarnos y de poder crear más conexiones y mundos más amables en los cuales podamos vivir bien. Y de ahí estamos hablando de seguridad evidentemente, estamos hablando de... pero también estamos hablando de otras cosas. Por ejemplo, no sé si viste, yo creo que sí, como bono cultural. Sí, ¿ya? Como un pase cultural. Claro, que se le deposita a ciertas personas 50.000 pesos en la cuenta RUT y pueden ocuparlo solo en actividades culturales. O sea, ahí lo que estamos haciendo es juntándonos, ¿ya? O sea, no sé, ir a cuentos, ir a actividades que tengan que ver con la conexión, con la cultura, son también espacios en los cuales estamos luchando en contra de esa soledad. Y también tiene que ver con un tema de salud, en el sentido de que estábamos viendo, como por ejemplo, algunas experiencias de prescripciones sociales, ¿ya? Es decir, si tú vas a tu médico general porque te duele la cabeza, ¿no es cierto? Bueno, te dan un paracetamol, te recetan, ¿no es cierto?, esto, y te dan una prescripción social. Que también lo que necesitas tú es conexión social. Y por eso, en tu barrio, las actividades sociales que hay es el club de adulto mayor si tú eres persona mayor, la escuelita de fútbol si tú eres joven, ¿no es cierto? Y que tú podáis tener de alguna manera y que pensemos en la salud también con las conexiones y la actividad y la vida recreativa y las posibilidades que haya a futuro para poder generar esas acciones. Porque la verdad, sin conexión social no hay salud. Y no tiene sentido, ¿ya? La salud de alguna manera es cómo nos desenvolvemos en el mundo también, las capacidades que tenemos. Entonces, uno de los temas, yo diría, más importantes a nivel mundial en este momento está siendo la sensación de soledad. Más aún cuando tenemos jóvenes con pareciese menos esperanza, como de alguna manera, y tenemos viejos más viejos. O sea, estamos viviendo cada vez más, ¿ya? Entonces,
yo creo que se junta un momento importante en el cual vamos a tener que tomar decisiones. Y que la soledad es caldo de cultivo en ese espacio. Sí, yo creo que hay un concepto que en política se utiliza mucho, pero no se entiende tanto, que es la vida digna o la dignidad en cada etapa de nuestra trayectoria existencial. Dignidad en la jubilación, dignidad en la adultez, que para mí es tener ese tiempo de calidad de encuentro con la familia, con los amigos, porque tú lo indicabas, muchas veces es falta de tiempo, muchas veces es falta de recursos. Yo me quisiera juntar con mis amigos, pero el bar al que van, no me alcanza. Bueno, alternativas que no requieran ese gasto, utilizar los espacios públicos. Quizás no es necesario que nos vayamos a juntar a un bar, sino recorramos un parque. Hay actividades hoy día más gratuitas. En un programa mencionaba la alternativa de obras de teatro a bajo costo. Y ahí, claro, las instituciones públicas tienen un rol. Las municipalidades tienen un rol y deben recuperar ese rol porque se gestaron con eso. La dignidad en la niñez, la recuperación de plazas públicas, de lugares, los after school que también surgen por una necesidad adulta, pero es para que los niños también sigan conectados con otros niños, más allá de la labor de cuidado y que estén ocupados por otros adultos y estén bajo el cuidado de otros adultos. Entonces yo creo que la dignidad ha sido un concepto que hoy día se menciona por un sector, pero le falta ese contenido, le falta la bajada, como se dice coloquialmente, de decir, bueno, ¿qué es lo que quiero decir con eso? ¿Qué es lo que quiero proponer con esto? Porque al final, con esa dignidad, estoy o alargando esperanzas de vida o estoy utilizando estos espacios públicos para que no sean copados por narcotráfico, por inseguridades. Hay mucha política pública que hoy día se hace llamar como de maquillaje municipal, que son las luminarias, veredas, este tipo de manutención del uso público, que de repente no nos relacionamos tanto. Es por este aislamiento que la inseguridad nos ha alimentado. Pero yo creo que es necesario hacer esa bajada, es necesario hoy día poner atención a estas alertas, en donde también hay una diversidad. O sea, si, no sé, tengo personas que no van a hacer deporte porque hay talleres de oficio, mantener la mente ocupada. Bueno, yo ya hablo hasta el cansancio de cómo la lectura, en la librería yo creo que las personas que más asisten frecuentemente son adultos mayores, porque es un hobby y un hábito del que no se van a separar hasta que se mueran, ¿no es cierto? Y los mantiene súper vigentes. Sí, claro. Y van una vez sagradamente, y ahí también me duele lo del IVA del libro, los precios del libro que van en aumento. Sin duda, yo creo que uno podría asimilar mucho lo que tiene que ver con una vida digna, con una vida de no estar solas ni solos, ¿ya? De hecho, la campaña de prevención del riesgo suicida del año pasado tuvo como lema también eso, no estás sola ni solo, ¿no es cierto? Sí. O hablemos, no me acuerdo, pero tenía que ver un poco con esta idea de no estar sola ni solo, porque además no estar sola ni solo y sentir compañía también da esperanza, por ejemplo. Estado de ánimo, para hablar, pensar y sobre todo acompañarnos. Para estar, pensar, pero también acompañarnos, cosa importante de este programa. Oigan, les recordamos que estamos en Spotify y YouTube, todos los programas que hemos llevado de Estado de Ánimo, así que pueden ir a revisarlo allá. También estamos los martes de 1 a 2 de la tarde en vivo por Radio USACH 94.5. Y pueden también acceder a nuestras redes sociales para dejarnos... Ahí siempre estamos mandando semi-spoilers del tema que va a aparecer en el capítulo siguiente. Recibimos recomendaciones, audios, por ahí. ¿Cuál fue el otro día que te dije sobre el duelo? Una persona nos comentó por el canal de YouTube hablar del duelo. Los leemos todo.
leemos todos los chats, las recomendaciones. A mí me pueden dejar recomendación de música. La gente que me conoce, soy súper melómana, además de leer harto. Bien, Así harto. que sí, por favor. Oye, uno a propósito de las redes sociales está pensando en que cuando hablé de soledad, ¿qué es lo que me habían dicho? Principalmente sobre temas que hacían sentir soledad. Y uno de esos temas era el periodo de puerperio. Y eso temón. se repitió muchísimo. Sí. Soledad en periodo puerperio. Mucho. Sí. Por eso pensamos en que es un problema de salud pública, porque ahí uno pensaría que, por ejemplo, acciones en salud podrían ser muy beneficiosas para transitar esos momentos que de por sí son difíciles como definición, ¿cierto? Pero que en la compañía son más llevaderos y uno puede ir logrando transitarlos y avanzar. Sí. Oye, Julia, tenemos unos minutos para hablar sobre libros Sobre y recomendaciones a propósito de este tema. Sí, bueno, como les mencionaba antes, estoy leyendo este libro, El Archivo de los Sentimientos, que me puse a leerlo a propósito de cómo abordaba quizás en algún futuro otro tema del capítulo, etcétera. Este libro está publicado por Acantilado, el autor es Peter Stamm, él nació en Zúrich. Y es un documentalista, o sea, un archivista en verdad. No un documentalista como el que se piensa que hace documentales, sino un archivista que trabajó toda su vida y está obsesionado con Francisca, que es el seudónimo de una compañera de colegio de media, segundo escolar, que es su amor de la vida. Pero él es una persona muy solitaria que se aísla y tiene esta obsesión por archivar todo. De hecho, comienza con una frase muy bonita de que en algún punto le falta un archivo para clasificar olores. Entonces, tiene esa cuestión. Es un libro en el que yo creo que a mucha gente le va a costar quizás empatizar o identificarse con el protagonista por esta obsesión. De hecho, él de alguna forma habla con Francisca, se le aparece esta figura de Francisca, pero es un solitario. Es un solitario que está cómodo con su soledad, que como les decía, tiene esta frase de que él no ha sentido mayor soledad en el mundo que cuando está con otros, y se aferra a este como fantasma o este amor platónico a esta altura ya, aunque no lo he terminado, quizás se reencuentra con Francisca y estoy hablando, pero como no lo he terminado me tiene ahí en ese suspenso y está bien bueno, está bien bueno. Bueno, lo de Acantilado ya es como tercer título que recomiendo de esta editorial. Sin sponsor. No conocía esa editorial. ¿No? El otro día vi a Joaquín, que lo pueden conocer las personas que siguen a gente que recomienda libros, que es Albo Lectura. Ya, sí. Joaquín el otro día se hizo viral por esta editorial porque no se había dado cuenta que ya se llama Acantilado, ¿cierto? Él pensó que esta figurita de acá era como un territorio, como una tierrita, como Chile. Y no, es una persona como pegándose un clavado hacia el vacío. Mira, ahí se ve más grande. Y es muy como figura tatuaje. Entonces, claro, él dijo, hoy nunca me había dado cuenta, porque en su biblioteca de tener varios acantilados. Entonces... Y a mí me pasó esto también al principio cuando ubiqué la editorial, pero hace años, porque tengo varios años más que Joaquín, que sí, fue como, oye, pero un nadador, ¿qué es? Y ahí, sí, se llama Acantilado la editorial. Así que, mira, un poco existencial. Sus libros son existenciales. Y pasando a otra recomendación, yo este libro que tengo acá, de Todorov, lo quería juntar con el capítulo de los opuestos. Porque Todorov, César Todorov es un académico, era un académico que estudió todo lo que es el imperialismo, el colonialismo, la conquista de América. Entonces, a propósito de eso, tiene muchos estudios sobre la otredad. Y por eso estuve rumiando harto rato para traerlo en el capítulo,
pero no me calzaba tanto, o sea, sí y todo. Pero este libro, que es Vivir solo juntos, que parece como un oxímoron, nos ayuda también a entender esto un poco de la soledad obligada o de cómo vemos también la otredad y nos vamos aislando. A mí me sirvió mucho para el tema de la agorafobia, como para darle una explicación un poco más ideológica. Sí, no tanto la psicología, recomiendo poco de psicología, aunque estuve mirando harto, por ejemplo, Julia Kristeva, los estudios sobre la otredad que tiene, la perversión. Pueden buscar bibliografía de Julia Kristeva sobre eso y se acopla perfectamente a lo que estamos hablando ahora sobre esta soledad obligada, de cómo de repente miramos a la otredad con... y la falta de conexión tiene que ver con esa perversión que tenemos por lo desconocido, lo que nos genera morbo de repente y por qué hay esta ausencia de conexión como real, verídica. Y hay harto. Caché que en algún minuto dije, no sé, obvio que Un cuarto propio de Virginia Woolf es un buen libro, ya, pero si te has leído Un cuarto propio o Una habitación propia, dependiendo de la traducción de Virginia Woolf, te recomiendo La pasión según GH de Clarice Lispector, autora brasileña. Mira, ahí está mi post-it con el torpedo. Este libro es denso, pero es una maravilla. Además de que Cuenco de Plata, que es una editorial, latinoamericana, yo creo que, no sé, acá quienes traducen desde el portugués me podrán corregir si es que no es una de las mejores traducciones de Clarice Lispector, pero claro, si te leíste, esto es como si te leíste Un cuarto propio y te gustó y te gusta Virginia Woolf, tenés que llegar a Clarice Lispector, te va a llevar por algún momento. O sea, yo creo que importante puede ser, no solo a propósito de los libros que hablan sobre la soledad, sino como también la lectura te puede hacer sentir como acompañado, ¿cierto? Sí. Como, no sé, me imagino, porque me ha pasado leyendo algunos libros que se ajustan a cosas que yo estoy viviendo en el momento, por ejemplo, y solo el hecho de poder ver que alguien está también, de alguna manera, escribiendo, viviendo momentos parecidos, uno dice, mira, ¿sabéis qué? Pucha, parece que no estoy tan solo en este sentido. Sí. Y yo creo que eso pasó también en la pandemia, como a propósito de la soledad, de que, por ejemplo, durante la pandemia, si bien subió mucho el sufrimiento en términos de salud mental, bajaron los suicidios, ¿ya? Sí. Y eso tiene que ver un poco como con esta idea, o una de las explicaciones que se le ha dado, porque no hay un resultado empírico, ¿no es cierto? Pero una de las explicaciones que se le ha dado es que en la pandemia estábamos todos sufriendo cosas parecidas, ¿ya? Como estábamos todos aislados, todavía un bicho que andaba afuera, que todos estábamos como en peligro, como que habían como cosas que nos hacían sentir acompañados. Entonces, cuando hay personas que, por ejemplo, están transitando una depresión y sienten que realmente nadie más entiende eso que está viviendo, en este caso no se daba, ¿no es cierto? Porque habían otras personas. Y es por eso que también grupos de personas que, por ejemplo, están transitando cosas parecidas, de repente ayuda, o personas que lo transitaron, ¿ya? Solo el hecho de escuchar que, por ejemplo, yo transité una depresión y salí de ella, o logré solucionar mis temas, solo el hecho de escuchar para una persona que está en ese momento le ayuda a pensar y a tener un poco más de esperanza en el futuro, en que eso que está sintiendo ahora se va a resolver. Y eso no solo con problemas de salud mental, también con procesos de la vida, rupturas amorosas, nido vacío, ¿no es cierto? Como vacío, sí. Que hay muchas personas que se estructuran también en torno, por ejemplo, a los hijos, y cuando los hijos ya dejan de estar en la casa, también desestructura la vida que estaban llevando. Sí. Y ese como duelo, de alguna manera, de poder ir transitando de un momento a otro, es también un proceso que puede ir generando soledad. Entonces, me da la idea de que muchos de estos momentos generan esa soledad que duele, ¿ya? Como esa soledad como no deseada, de alguna manera. Pero qué importante que la política pública, y que además nosotras y nosotros hagamos cosas porque esa soledad no duela tanto para mí, pero también ser activos en que nuestro entorno también no la sienta. Sí. Hay algo importante ahí con el tema del tránsito también respecto a la lectura. Es que
nosotros también tenemos periodos de... Los libros también tienen periodos para nosotros. Tipo, si un libro no te enganchó en este momento, puede ser que te enganche después. Abandona esa lectura, Sí, no totalmente. sufras con esa lectura, etcétera, etcétera. Y los protagonistas de estos libros, por lo general, también es gente que tiene estas contradicciones, porque no es un sufrimiento constante, ¿no? Como la felicidad también no es constante. Y por otro lado, para ir cerrando ya, porque nos tenemos que ir, las redes de apoyo. Puede ser que hoy día no te sientas cómodo buscando una red de apoyo, un club de lectura, un taller de duelo, un grupo de apoyo sobre cierto tema, hablar con un psicólogo o un psiquiatra si te sirve, pero puede que eventualmente te sirva. Ábrete a la posibilidad y como busca. Sí. Hay que encontrar Piensa en estrategias eso. para ir transitando estos Sí. momentos. Bueno, estamos en el fin de este capítulo de Estado de Ánimo. Tema importante que ojalá haya servido para ir generando un poquito más de compañía en quienes nos estén escuchando. Así que nos despedimos. Nos vemos en el próximo capítulo de Estado de Ánimo por Radio USACH. Chau, chau. Chau. Aquí finaliza Estado de Ánimo, un programa para hablar, pensar y sobre todo acompañarnos. Estado de Ánimo. Radio USACH, nuevas voces, nuevas formas de escucharnos.